en esa medida quisiera plantearles esa primera inquietud sobre en qué medida su propuesta se conecta con toda esa tradición que en el caso de Inglaterra se remonta a varios siglos atrás. I think that the theatrical tradition in Britain is very, very strong. So I think there is a great deal of that in V. La tradición teatral en Gran Bretaña es bastante fuerte, así que hubo bastante de eso en V. In fact, I think our literary heritage, Shakespeare, Bernard Shaw, Harold Pinter. Así que pienso que nuestra herencia literaria, Pinter, Shaw, Shakespeare, this is really something that every British citizen becomes aware of quite easily. Eso es algo de lo que cualquier ciudadano británico se da cuenta fácilmente. It's not the same as it was years ago, because many of us, including me, saw Shakespeare for the first time, and a lot of great playwrights on television. Es algo que ya no ocurre porque pues yo como muchos de mis contemporáneos vimos Shakespeare por primera vez en televisión. In adaptations for television and also in film. En adaptaciones para televisión y para películas. Things like Orson Welles' Macbeth. Cosas como el Macbeth de Orson Welles. Were really perfect, a way of showing people that theatrical traditions could be dynamic and interesting. Era una forma perfecta de mostrarle a la gente que la tradición teatral podía ser algo interesante y dinámico. And that theatrical heritage, that knowledge of really intelligent storytelling, actually made a lot of the British creators and writers separate from the American creators. Pues esa herencia teatral y ese hecho de que había formas de narrar historias realmente inteligentes tal vez nos separó un poco de nuestros colegas norteamericanos. American creators in the 80s and 70s were really trying to write stories with the influence of other comics. Los escritores, los creativos de los 80s y de los 70s estaban en realidad tratando de hacer cómics basados en otros cómics. Whereas the British creators were always trying to use theatre or some of the ideas behind theatre to make their work very special. Mientras que los británicos estaban tratando de usar el teatro o las ideas detrás del teatro para hacer algo realmente interesante. So my answer to that question is that it's the theatrical tradition rather than the what can I say, the accoutrements of theatre that was most important to myself and Alan, and it was most important to the British creators at the time. Y pues mi respuesta a esa pregunta sería que fue en realidad esa herencia teatral la que nos influenció a mí y a Alan para producir este producto. Buenas tardes a todos. A diferencia de Gustavo, mi acercamiento a la tira cómica fue muy latinoamericana. Tal vez Memín, tal vez recuerdo bien Condorito. Y por supuesto también me tocaron las carátulas de Maiden y toda esta estética amplia, que llamaría yo que es más oscura que la estética latinoamericana. Una estética cargada de
esa combinación de estéticas, tal vez recreó en mí de cierta manera dos maneras de ver el mundo, un mundo visionado desde la oscuridad de ese personaje noche que decía Gustavo, pero también de la luz, de la claridad, de ese sabor que tienen las caricaturas y el cómic en general hecho en Latinoamérica. Me piden acá que les recuerde, antes de hacer la pregunta que tengo pendiente, es que a las 7 de la noche se inaugura la exposición de cómic del señor Lloyd y que están todos invitados a esa apertura de exposición a las 7 de la noche con presencia del señor Lloyd. La pregunta mía apunta muy ligada también a la de Gustavo, a lo siguiente. Veo que la serie negra policíaca es de notable influencia en su obra y usted lo ha admitido en varias entrevistas. Incluso habla de la influencia y la adaptación que usted de cuentos de Brandon Chandler. Quisiera saber esa estética noir, esa estética negra, de serie negra policíaca, qué otros autores le influenciaron y qué grado de influencia tiene esa serie policíacas, esa serie negra policíaca en su obra. Yes, I have been very influenced by noir. When I was a kid, I saw lots and lots of television, and I saw lots of old movies on television, Bogart and stuff like that. I saw lots of that when I was a kid. Sí, cuando era niño vi bastante televisión, fui muy influenciado por la serie negra, vi muchas cosas, vi Bogart. Oh, sorry. He's very fast. And yes, I was influenced by that. I do have a leaning towards dark things, I have to say. Y sí, fue muy influenciado por eso y pues sí, tengo una inclinación hacia las cosas oscuras, debo reconocer. When I was about 15 years old, my mother asked me, "What do you want for Christmas?" Cuando tenía 15 años, mi mamá me preguntó qué quería de Navidad. And I said, "Can I have the Encyclopedia of Witchcraft and Demonology?" Y yo pedí... Can you repeat, please? The Encyclopedia of Witchcraft and La Demonology. enciclopedia de brujería y demonología. So I've always been interested in the darker side of things. Así que pues sí, siempre estaba interesado en el lado oscuro de las cosas. And I was very attracted to Mickey Spillane when I was a teenager. Pues estaba muy atraído por Mickey Spillane cuando era un adolescente. Along with Ian Fleming. Así como Ian Fleming. So I was, I loved that sort of really tough, strong fiction. Así que sí, me gustaba mucho esa ficción fuerte y tosca. And I really like sort of muscular storytelling in the same fashion. Y pues me gusta mucho contar la historia brusca, ruda. And one of my favorite movies in the noir category y pues una de mis películas favoritas en la categoría negra is a movie called Kiss Me Deadly. Es una película llamada Kiss Me Deadly, which is an adaptation of one of Mickey Spillane's books, and it is really fantastic. La cual es una adaptación de uno de los libros de Mickey Spillane y pues me parece fantástica. It's directed by a guy called Robert Aldrich, who was one of those directors who had great strength and commitment, and I would use that word muscular again. Y pues fue dirigida por un director llamado Robert Aldrich, quien estaba muy comprometido con producir trabajos que fueran así fuertes. And in fact, I have to say that I'm more influenced, my work is more influenced by TV and film than comics. Y pues tengo que decir que mi trabajo estuvo más influenciado por la televisión y las películas que de cómics. When I was first becoming introduced to comics in a serious manner, it was always that heavier, darker, atmospheric stuff that I was attracted to. Cuando empecé en el mundo del cómic siempre fue esa atmósfera oscura y
siniestra la que me atraía. Steve Ditko in his early days. Steve Ditko, cuando empezaba. And later on, great artists like Alex Toth and Gene Colan. Y posteriormente artistas como Alex Toth and Gene Colan. Gene Colan. And they were very influential on me. Los cuales me influenciaron bastante. But let me recommend Kiss Me Deadly to you. Les recomiendo Kiss Me Deadly. And if you haven't seen it, go and get it. Y pues si no la han visto, consíganla.